8, versos 11 al 13. El tema del sermón en esta mañana: señal del cielo. Marcos 8, 11 al 13. Nos dice así la palabra del Señor. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Fin de la cita. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana, al acudir a ti y estar preparados para recibir tu palabra, te suplicamos, Señor, tu Espíritu Santo esté obrando de una manera eficaz en nuestros corazones, para que no seamos oidores olvidadizos de ella, sino personas creyentes, que nos dé esa gracia para poder aplicar en nuestro diario vivir los principios que extraigamos de esta porción de las Escrituras. Obra, oh Señor, en nuestros corazones, que estemos atentos a recibir tu palabra, quita toda distracción y que así podamos, a través de esta exposición, ser correctamente nutridos por tu palabra. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse. Señal del cielo. El relato del pasaje que nos corresponde estudiar en esta oportunidad ocurre en una ciudad costera de Galilea, una ciudad que es de población mixta. Estamos hablando de judíos y gentiles, pero con una fuerte influencia judía. Según hallazgos de algunos arqueólogos, esta era una ciudad dedicada a la pesca y rica en aquel entonces. Esta ciudad, a pesar de ello, también necesitaba de Jesús, y allá fue el Señor. Por los pasajes paralelos que encontramos en los otros evangelios y la forma del ministerio de Jesús, entonces nosotros podemos estar seguros de que en esa ciudad también el Señor predicó el evangelio, también llevó sus enseñanzas, en particular a sus discípulos, pero también en público a muchas personas. Pero como nosotros acabamos de ver, no todos estaban dispuestos a recibir fielmente esta buena noticia y a disfrutarla, a pesar de ser testigos de tan grande privilegio de escuchar de primera mano la voz del evangelio del reino de Dios. No todos estaban dispuestos a reconocer a aquel que en una región vecina y desierta, como vimos el domingo pasado, había alimentado a más de 4,000 personas, que en las regiones de alrededor había sanado enfermos, había levantado paralíticos, había libertado endemoniados, había resucitado muertos. Hubo entonces, como lo ha habido en toda la historia del cristianismo hasta el día de hoy, quienes piden señal del cielo. Y esto es, mis hermanos, que Jesús haga una obra poderosa de manera extraordinaria, fuera de lo común, una demostración física de poder divino, para entonces, según ellos, decir que sí creían. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿también nosotros estamos en ese mismo camino? ¿Queremos nosotros ver una señal del cielo? Si nuestra respuesta es afirmativa, pues vamos a ver qué nos dice el pasaje que hemos estudiado, o que vamos a estudiar al respecto en esta mañana. Pero también si nuestra respuesta es negativa, vamos a ver por qué debería de ser negativa.
Lo primero que nosotros podemos ver aquí es quiénes son los que piden señal. ¿Quiénes son los que piden señal? El verso 11 nos dice que entonces salieron ¿quiénes? Los fariseos, y comenzaron a discutir con él. ¿Con quién es él? Con Jesús, acerca de buscar una señal del cielo. Pero ¿cuál era el objetivo? Para poner ¿qué cosa? A prueba a Jesús. Es muy interesante, mis hermanos, que no es la población gentil que habitaba en aquellos entornos la que pide dicha señal. Son gente, como dice el apóstol Pablo en Romanos 9:4, son israelitas a quienes les pertenecía la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Son los que formaban parte del pueblo de Dios, el pueblo visible por lo menos. Eran los judíos, los mismos judíos de la comunidad del pacto, los que habían recibido las promesas de Dios. Pero nosotros vemos que a pesar de eso, la gente que pide a Cristo una señal del cielo son los que precisamente se niegan a creer en Cristo. Dios había prometido un Salvador y lo había dejado por escrito. Dios había prometido un Salvador que alzaría su voz en las calles, que no contendería, que daría fuerzas al cansado, que traería nuevas a los abatidos, que sanaría a los enfermos, que daría libertad a los cautivos. Y cuando precisamente llega la realización de esa promesa, estas personas se niegan a creer en aquel que viene de parte de Dios a cumplir con esas promesas. Y usted dice, ¿pero dónde dice esto? Bueno, ellos tenían a Isaías. Para darle un ejemplo, Isaías 35, 1 al 6. Si nosotros comparamos a Isaías 35, 1 al 6 con Marcos 7, 37, nosotros podemos ver que Cristo está cumpliendo todo cuanto Dios había prometido para su pueblo. En ese momento la nación de Israel. Todo lo que Cristo había hecho hasta entonces en Galilea demostraba que Dios mismo había venido a salvar a su pueblo, que tenía poder para perdonar pecados, que tenía poder para libertar a endemoniados, para aquietar los vientos y el mar, para sanar enfermos, para resucitar muertos, para alimentar multitudes. Todo eso hasta ahora se había visto, mis hermanos. La fama de Jesús se estaba extendiendo grandemente por todas estas señales. Yo quiero que usted entienda el contexto de este pasaje bíblico. No era que Jesús no había hecho milagros, señales. Nosotros vemos que a pesar de esto, habían quienes se negaban a creer en Jesús como Señor y Salvador. A pesar del testimonio histórico del Evangelio anunciado por la iglesia, luego del Señor, luego de su muerte, luego de su resurrección, hasta hoy todavía hay personas que se niegan a creer en Cristo. Aunque digan que creen en que existe Dios y le buscan solo para sus beneficios personales y egoístas. Yo una vez leí un artículo en el internet de alguien que se dice ser cristiano, que decía que posiblemente la alimentación, creo que fue del caso de los 5,000, posiblemente la alimentación de los 5,000 no fue un milagro. Eso es para negar los milagros. Hay personas que son así. Posiblemente no fue un milagro. ¿Qué sucede? Que cuando el niño salió con los panes y con los peces, este niño salió con pan y peces, entonces la que estaba allá dijo, pero yo también tengo, aquí hay. Y el que estaba allá dijo, yo también tengo. Y por eso se reunió tanta comida, porque todos tenían comida. Y la trajeron a los pies y el Señor lo que hizo fue orar por los alimentos y los repartieron entre todos ellos. Mire hasta dónde llega la malicia de un corazón que se niega a creer en los milagros, en el poder de Dios obrando. Pero también hay personas, ese es un extremo, y eso no es muy abundante, por lo menos en Dominicana. Eso fue un artículo de Estados Unidos, creo que hasta de Canadá era. Pero en Dominicana hay personas que
dicen creer que existe Dios, le buscan a Dios solamente para sus beneficios personales y egoístas. Y dentro de ese gran ámbito de personas que dicen creer en Dios, tenemos a estos políticos corruptos y mentirosos, estos políticos inmorales, que en tiempo de elecciones buscan afanosamente los votos del pueblo de Dios, y hasta ustedes lo ven como asisten a los cultos y hacen compromisos públicos, que luego que ganan olvidan. Pero también, entonces lamentablemente, hay cristianos que esperan algún beneficio temporal de parte de Dios, se niegan a creer sus preceptos, sus ordenanzas, sus mandamientos, se niegan a obedecerlo por estar esperando que Dios les dé algo para entonces así estar motivados para hacer, si Dios me lo da, lo que Dios manda, y nunca tienen un compromiso serio y decidido por el Señor. Pero también hay otros que se dicen ser cristianos y asisten a la iglesia, pero siempre están esperando algo a cambio para poder seguir asistiendo a la iglesia. Y todos estos tipos de personas es la clase de gente que pide señal del cielo. Y son precisamente personas que se oponen a la verdad. No era la primera vez aquí en nuestra lectura y en el Evangelio de Marcos que los fariseos se enfrentaban a Jesús, tal como nosotros lo hemos visto en los capítulos que hemos estudiado hasta ahora. Si usted ha seguido estos estudios y estos sermones, usted va a recordar que los enfrentamientos por la manifestación de la misericordia de Dios en Cristo, para dar un ejemplo, en el día de reposo, por la autoridad de Jesús para perdonar pecados, por su poder para echar fuera demonios, por la autoridad de su doctrina, fueron motivos constantes de parte de estos líderes religiosos para oponérsele a Jesús. Sanó un enfermo, no lo puede hacer porque es día de reposo. Libertó un endemoniado, no, pero no debe de hacerlo por esto. Proveyó alimento, no debe de hacerlo por esto. Mis hermanos, y como estos fariseos a lo largo de la historia y hasta nuestros días, no han faltado los que se oponen a la verdad de Dios. Aquellas personas que tergiversan la palabra del Señor para enseñar otro evangelio. Son personas que ponen piedra de tropiezo a quienes demuestran un verdadero compromiso con la verdad de Dios y los persiguen. No físicamente, quizás en nuestro tiempo eso no abunda, una persecución física en nuestro entorno o en nuestros países en Latinoamérica, pero son personas que los persiguen con su filosofía, con su forma de burlarse, de expresarse en contra de esas personas. Son personas que tienen apariencia de piedad, pero como nos dice la palabra, niegan la eficacia de ella. Y para este tipo de personas que creen ser los únicos que conocen la verdad, pero que en realidad se oponen a ella, nos dice la palabra de Dios que la ira de Dios les será manifiesta. Romanos 1:18 nos habla para darle un ejemplo acerca de eso. La invitación, mis hermanos, es que tengamos cuidado. Tengamos cuidado de nosotros no encontrarnos dentro de ese grupo, de estar oponiéndonos a la verdad con algún tipo de actitud egoísta, con ser piedra de tropiezo para los hijos de Dios. Tengamos cuidado de ello. Tengamos cuidado de no tener una actitud farisaica. Porque muchas veces cuando leemos los fariseos pensamos, pero ¿cómo esta gente pudo haber caído en esto? Y cuando viene a ver en ciertas prácticas que se han ido infiltrando muy sutilmente en nuestras vidas, nosotros estamos actuando igual que los fariseos del tiempo de Jesús. Nosotros vemos aquí que los fariseos se acercaron a Jesús no para aprender de él, no para ser discípulos de Jesús, sino para tentarle. Eso es lo que vemos. No preguntan porque son ignorantes que quieran saber la verdad, sino que de manera activa y malintencionada ellos buscaban desacreditar públicamente a Jesús, buscaban minar la autoridad de Jesús. Y por esa razón ellos querían que hiciera algo como Moisés,
en el libro de Éxodo. Ellos querían una señal del cielo. Y efectivamente Dios había obrado con grandes señales en Moisés, en Elías, en muchos otros hombres de Dios en su momento. Y esta era una señal que había sido dada por Dios, pero había sido dado por Dios que apuntaba a Cristo, específicamente cuando el Señor le dio el maná, ese alimento que descendía del cielo. Y en Juan capítulo 6, nosotros vemos cómo Jesús dice que ese alimento que bajaba del cielo era Él mismo. Era Él mismo. Que era Él quien daba vida al mundo. Que Él era el pan del cielo que había bajado al mundo. Ya no necesitaban más maná. De hecho, cuando nosotros leemos en el Éxodo, cuando ellos llegan a la tierra prometida, dice la palabra que al día siguiente de llegar a la tierra prometida el maná cesó. Era una señal, ya hasta aquí llegó. Yo lo sostuve en el desierto, ahora ustedes tienen que ganarse su sustento diario. Y hay muchas personas que dicen servir a Dios o querer servir a Dios, pero sus corazones están llenos de codicia, de orgullo y toda suerte de malas intenciones, mis hermanos. No se acercan a la iglesia para unirse al pueblo de Dios, sino para buscar algún beneficio personal y en el peor de los casos, destruir a ese pueblo. Eso lo vimos con los fariseos, siempre estaban ahí con Jesús, siempre andaban detrás de Jesús, pero no buscaban recibir algún beneficio de parte del Señor como tal que les pudiera llevar a la salvación. Y ante esta situación, mis hermanos, pasemos a nuestro segundo punto en esta mañana. Y es, ¿qué dice Jesús al respecto? ¿Qué dice Jesús al respecto? Usted puede leer conmigo el verso 12. Verso 12. Nos indica la respuesta a ese verso del Señor. Volvamos a leerla, por favor. Marcos 8, 12. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. De aquí nosotros podemos entender que ante la demanda de los fariseos, que el Señor Jesús les diera una señal del cielo, la respuesta del Señor indica que tal actitud, el pedir una señal del cielo, es una ofensa a Dios. Lo más profundo del ser de Dios se desagrada de tal actitud. Eso es lo que connota esa frase que dice ahí, que leemos, que suspirando profundamente en su espíritu. Mire ese pequeño detalle. Suspirando profundamente en su espíritu. ¿Quién es que estaba suspirando profundamente? Es el mismo Señor. Ahí se ve el desagrado de parte del Señor. El desagrado de Dios ante la continua actitud del corazón del hombre hacia, que también lo vemos, hacia el mal en la época de Noé, en Génesis 6, 5 al 6. Eso es tentar al Señor. Éxodo 17, 7. Eso está prohibido expresamente en Deuteronomio 6, 16. Así que si usted duda que que Cristo sea Dios con nosotros, como dice la Escritura, si usted duda de lo que Él dice, si usted está dejando de hacer lo que Él manda, usted está pecando contra Dios. Usted está en abierta rebelión con Él. Usted le está menospreciando. Usted le está deshonrando. ¿Ha pedido usted señal del cielo?
¿Ha cuestionado usted la verdad del amor de Dios para su vida? ¿Está usted pidiendo a Dios que haga algo que le convenza de su llamado a vivir para la gloria de Él, haciendo lo que Él le manda hacer? Esa es una actitud ofensiva delante de Dios. Hay creyentes que no, con los labios, o hasta personas que se identifican como creyentes, pero quizás no lo sean, que con sus labios no dicen eso, pero su corazón es: Señor, mira, si tú me das esto, si tú resuelves esto, si tú haces esto, Señor, yo. No lo dicen muchos, hay otros que sí lo dicen, pocos. Están en la misma actitud de los fariseos del tiempo de Jesús. Por eso le decía que podemos estar teniendo actitudes farisaicas, al igual que los fariseos del tiempo de Jesús. Y eso molesta al Señor. Y eso es lo que vemos allí, suspirando profundamente en su espíritu. Y Jesús dice que no hay razón para ello. ¿Para qué? Para pedir señal del cielo. ¿Por qué piden señal del cielo? ¿Acaso no son suficientes las señales que ya habían sido hechas? ¿Acaso no demostraban esas señales que efectivamente Él era el Hijo de Dios, el que trae perdón de pecados y arrepentimiento a los suyos? ¿Acaso no había quedado demostrado para ellos, pero también para nosotros en el siglo XXI? Hermanos, no es para nosotros suficiente la palabra escrita de Dios. La palabra escrita de Dios, su Santa Biblia, que todavía necesitamos alguna señal o hecho extraordinario fuera de ella para entonces hacer lo que ella nos manda. ¿No nos ha dado el Señor su palabra completa? Pero que es más fácil ver y pedir señal del cielo. Le voy a decir un secreto, mis hermanos. Dentro de las iglesias pentecostales eso es muy común. Triste, pero es la verdad. Es la verdad. Pedir una señal. Oh Señor, si tú me das una señal. Y usted no sabe que lo primero que el Señor nos dice a nosotros en su palabra es que debemos de arrepentirnos y convertirnos para que nuestros pecados sean borrados, para que vengan tiempos de alivio delante de la presencia del Señor. Hechos 3:19 nos invita a eso. Para que con la gracia del Señor entonces tengamos un verdadero cambio de vida, dejando atrás el pecado, para que aprendamos a deleitarnos en Dios, en su palabra. ¿Es usted de esas personas que anhela que Dios haga algo para que cambie su hogar, su economía o cualquier situación que usted atraviesa, para entonces así asumir en verdad un compromiso de vivir para Dios y no para usted? Hay personas que viven la vida así: no, si el Señor me da esto, yo voy a hacer esto. ¿Por qué usted no lo hace antes? Y si el Señor le place dárselo, que se lo dé, y si no, no. No hay razón para pedir tal cosa. Pero que pase que el Señor lo hizo con fulano, entonces yo quisiera que lo hiciera conmigo. Quizás esa era la razón de los fariseos en ese momento. No es que necesitamos una señal, porque está bien, hemos oído que tú sanaste a un enfermo, que libertaste a un endemoniado, que resucitaste a un muerto, que alimentaste a 5,000, después a 4,000, pero nosotros no lo hemos visto. Hazlo conmigo. Y entonces, ¿sabe lo que el Señor nos dice? Y el Señor le dice a esta persona: señal no les será dada. Señal no les será dada. Esto es lo que dice el Señor solemnemente. Esa señal, esa cosa que están pidiendo, no les será dada. Dios no va a acceder a sus deseos, a esos deseos caprichosos. No va a atender a esos deseos pecaminosos. No dará en modo alguno algo como lo que ustedes están pidiendo. Esa fue la respuesta de los fariseos y a todos aquellos que osadamente piden señal al Señor, que les asegure su amor o su fidelidad a sus promesas. Dios no tiene obligación alguna con nosotros. Dios no tiene obligación alguna con usted. Nosotros no podemos chantajear a Dios y cobrarle nuestra fidelidad y esfuerzo, nuestro servicio y abnegación. Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los miserables que necesitamos siempre de Él.
Nosotros somos los pecadores que necesitamos de su perdón eterno. Nosotros somos los pecadores que no merecemos más nada que simplemente la ira de Dios, pero que Él, por su misericordia, nos ha dado a conocer el Evangelio. Nos ha dado a conocer nos ha dado esa fe para que nosotros crezcamos, para que nosotros seamos salvos por Cristo. No pidamos señal del cielo, porque no nos será dada. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto nos lleva al tercer punto en esta mañana. ¿Qué hace Jesús al respecto? ¿Qué hace Jesús al respecto? Y finalmente el verso 13 nos dice qué hace Jesús al respecto. Vamos a leerlo. Verso 13, Marcos 8, 13. ¿Cómo actúa Jesús ante esta señal? 8:13. Perdón. Ok. 8:13 dice así. ¿Lo lee conmigo? ¿Qué hizo Jesús al respecto? Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Jesús no entró en debate con los fariseos para demostrar que él tenía razón y los fariseos estaban equivocados. Él no se puso a discutir nada. Eran los fariseos los que se pusieron a discutir o disputar con él. Ya había hecho el Señor lo que le correspondía en esa ciudad. Ya había dado su testimonio verdadero. Ya había que seguir, ya tenía que seguir su labor en otro lugar. Y sea dicho de paso que esto también aprenderían los discípulos del primer siglo. Pero también debemos de entender que nosotros estamos dentro de ese grupo. Lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos en situaciones similares es nuestro deber, es nuestra responsabilidad de llevar el Evangelio a todo lugar. La gran comisión que el Señor le dio a los discípulos en el primer siglo todavía está vigente para nosotros. Pero no en todo lugar, y eso debemos de aprenderlo, ni todos van a recibir amablemente ese mensaje. Debemos de saber que no todos lo van a recibir con gusto, que no todos van a recibir con las puertas abiertas de sus hogares a nosotros que vamos con el mensaje del Evangelio. Pero a pesar de ello, nosotros todavía tenemos que seguir anunciando la buena nueva en otros lugares. Y entonces nosotros vemos precisamente que el Señor Jesús a esta gente, a estos fariseos que le pedían una señal del cielo, que se negaban a creer en Él y que se oponían a la verdad del Evangelio, que ofendían al Señor con su incredulidad en ese persistente pecado, usted sabe qué hace el Señor, los deja en su incredulidad. Marcos no nos dice simplemente que se fue a otro lugar, sino que lo primero que vemos fue que los dejó. Que sigan discutiendo solos, que sigan maquinando sus planes malvados, que sigan en su dureza de corazón sin arrepentimiento alguno, porque a su tiempo ellos recibirían su recompensa. A su tiempo la sentencia de Dios se cumpliría en ellos, en esos que se negaban a creer en Jesús, en esos que estaban pidiendo una señal del cielo para entonces creer. Juan capítulo 3, versos 18 y 19 nos dice de la siguiente forma: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, oiga bien, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Pero también Apocalipsis 20, 12 al 15 dice: también vi a los muertos
grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Los que piden señal del cielo, los que se quedan esperando una señal de Dios para comprometerse a vivir de acuerdo con la enseñanza de Jesús, los que esperan que Dios les dé algo a cambio para entonces obedecerle. Nos dice la palabra que esas personas se quedarán en su incredulidad y no participarán del reino de Dios. En aquel día dirán: Señor, Señor. Como dice Mateo 7, 21 al 23. A esas personas el Señor los deja en su incredulidad. Tengamos cuidado nosotros de no ser esas personas que estamos pidiendo señal del cielo, para entonces hacer, para entonces obedecer. Pero ¿qué más hace Jesús al respecto? Primero nos dice, de acuerdo a este pasaje, que los dejó. Lo dice allí, ¿verdad? El verso 13. Pero ¿qué más hace? Se va al otro lado. Él sigue anunciando el evangelio a otros. Jesús se fue a la otra ribera del lago de Galilea. Allá él tendría que seguir anunciando el evangelio a otros. Jesús no salió derrotado, no salió deprimido por el rechazo de los fariseos, a pesar de que le molestó. Si ellos pensaron en su corazón cosas como: le ganamos, lo derrotamos, por eso se fue, ganamos la disputa. Eso no era del interés del Señor. Ustedes ellos digan lo que digan. Su interés era seguir anunciando el evangelio del reino. Y por esa resolución los discípulos aprendieron que debían seguir anunciando el evangelio, aunque fueran rechazados por muchos. Por esa resolución del Señor y luego de sus discípulos, los cristianos de Roma, a quien fue dirigido este evangelio, quienes estaban siendo perseguidos por su fe, también estos cristianos siguieron anunciando el evangelio que les fue dado. Y la iglesia del Señor, hasta el día de hoy, todavía tenemos la tarea. Todavía usted tiene la tarea. Todavía usted tiene la responsabilidad, en primera instancia, de escuchar ese evangelio, pero también de creerlo y también de anunciarlo a otros. Tenemos esa tarea, eso no ha terminado. Así que no me venga a mí con el cuento de que yo tengo vergüenza de que la gente se vaya a ofender, o que yo no lo hago para no entrar en contradicción con la gente. Hermanos, ya el Señor nos ha demostrado, y está implícito en este pasaje y en todas las obras de Jesús que vemos en los evangelios, que Él es esa, que Jesús es esa señal del cielo que ha venido, no porque el hombre la haya pedido, sino porque Dios se la ha dado a su pueblo, tal como nosotros vemos en Juan 6:32, que Él es ese pan del cielo que vino a nosotros, mis hermanos. Y en otros pasajes paralelos, no aquí en Marcos, pero en los otros evangelios, encontramos que el mismo Jesús dice que Él es la única señal, y que esa señal sería dada como le dio en su momento a la nación de Israel, la señal de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás?
¿Cuál fue la señal de Jonás? Que estuvo en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches. Esa misma señal le sería dada al pueblo. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y por 3 noches, así el Hijo del Hombre estaría en las profundidades de la tierra por 3 días y 3 noches, y que a través de esa muerte y resurrección demostrarían que efectivamente Él es el Hijo de Dios, en cuyo nombre hay perdón de pecados. Como lo hemos visto, mis hermanos, toda su obra, todas sus enseñanzas, todos sus milagros hablan de Él mismo, hablan del Señor como aquel que fue dado por Dios a favor de su pueblo. Él, Cristo, es la señal del cielo. Y si usted pide otra señal, simplemente usted está rechazando a Cristo. Hay gente que se mueve de campaña en campaña pensando de que, bueno, allá hay una señal, voy para allá a ver la señal. Un gran cosa está ocurriendo allá, mis hermanos, con grandes espectáculos. Y mucha gente se mueven a esos grandes espectáculos porque también están pidiendo señal del cielo. Y la señal del cielo ya ha sido dada en Cristo Jesús. ¿Está usted pidiendo señal del cielo? Aprenda que esa señal ya nos ha sido dada. Que esa señal es Cristo Jesús. Que esa señal fue mostrada, nos fue enseñada, nos fue mostrada a través de los grandes prodigios y señales que Él hizo durante su ministerio terrenal. Y a fin de cuentas, cuando murió, fue sepultado y se levantó al tercer día con gran poder y gloria. Esa es la señal que nosotros debemos de proclamar ahora en estos tiempos. Esta es la señal que nos ha sido dada, mis hermanos. Nosotros no necesitamos pedir señal del cielo. No necesitamos que Dios haga esto o aquello para estar convencidos que somos llamados a vivir para su gloria. Que nosotros somos llamados a vivir una vida de obediencia a su palabra. Una vida de compromiso con su palabra en nuestro día a día. Y para yo vivir una vida de compromiso en su palabra, yo necesito estudiarla, yo necesito alimentarme de ella, yo necesito conocerla, yo necesito meditar en ella. Y si usted quiere saber cómo hacerlo, pues yo le invito entonces a que vea ese estudio que tuvimos en esta mañana. Un compromiso día a día con su palabra, de asumir con responsabilidad nuestra vocación en el ámbito que sea, de dar a conocer así la buena nueva del Evangelio, de ser luz en medio de una generación maligna y perversa. Esa es la invitación que tenemos, creciendo cada día en arrepentimiento y fe en su gracia, demostrando que realmente en Cristo nosotros hemos sido perdonados y que ahora Él vive en nosotros, con hechos. Oremos, mis hermanos, para que el Señor nos perdone a nosotros por tratar de condicionarlo, de condicionar nuestro servicio a Él, de pedirle señales cuando ya Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que podamos creer lo que Él nos dice en su palabra y hacer lo que Él nos manda en su palabra. Deje de inventar excusas. Estemos de pie y vamos a orar, mis hermanos, por misericordia para nuestras vidas. Vamos a orar al Señor pidiéndole perdón, porque muchas veces en nuestro diario vivir le hemos pedido señal al Señor, señal del cielo al Señor, y ya la señal nos ha sido dada en Jesucristo, y ya tenemos la palabra profética más segura a nuestro alcance. Pidamos misericordia al Señor para que no sigamos cayendo en ese error de pedir señal del cielo. Oremos al Señor.